Jesus, a ver si ya puedes empezar a grabar. ¿Quieren decir algo antes de grabar? ¿Perdón? ¿No quería decir algo Daniel antes de grabar o por qué o Daniel, ¿quieres decir algo antes de grabar? No, solo era curiosidad, es que no me apareció el recording in progress. Ok. Puedes empezar a grabar, por favor. Recording in progress. Bueno, preguntarles cómo se sienten, cómo van. ¿Entregaron todos, Jesus, sus trabajos el jueves? Faltaron como 10 personas de las que tenemos. ¿Faltaron qué? Como 10 personas de las que tenemos. Ahorita le doy el dato. ¿Faltan 10 personas? Ok. Bueno, igual los que faltaron se los podemos aceptar, obviamente no sobre 10, pero pueden enviarlos y bueno, les contamos sobre una calificación más abajo, pero sí envíenlo, porque sí es importante que sepamos cómo en este primer comentario de textos están ya abordando el tema, ¿sale? En el primer comentario entregaron 37 y faltaron 15. Y en hasta ahorita todavía no entregan el segundo, que es el de los capítulos 1 a 3 de Kenneth Turner. No, pero ese no lo tienen que entregar ahorita, o sea, tenían que entregar nada más el de la entrevista a Díaz Krillman. Ok, porque ya 9 ya lo entregaron. O sea, el de entrevista a Díaz Krillman era el primer trabajo parcial, se tenía que entregar el jueves pasado. De ese se entregó 37 y faltan 15. Faltan 15. Bueno, los 15 que faltaron igual todavía lo pueden entregar. Qué bueno, Marisa, que te gustó. Igual voy a leer con atención tus respuestas. Y bueno, sí, la idea también un poco es que lo sientan también como algo que no es tan esquemático, para que puedan ustedes sacar así su inspiración, ¿no? Los 15 que faltan pueden entregarlo todavía, porque sí nos interesa, sobre todo que es el primero y el último, poder hacer un cotejo de qué tanto avanzaron o profundizaron en la herramienta, pues en el uso de la herramienta. Entonces sí me gustaría que por favor todos lo entreguen, y bueno, quienes no lo hayan entregado igual no les cuenta lo mismo, pero no se preocupen tanto por la calificación como por entregar, por favor. Ya me acordé, el otro era el de Memórica, el que no terminamos de definirlo, pero bueno, ya para la semana que entra yo ya les envié exactamente las características de esas colecciones digitales que quiero que empiecen a hacer. Bueno, vamos entonces a empezar. Si no hay más, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. A ver, no. José Daniel. Hola. Yo tengo una duda sobre Memórica. Ya ve que había dicho sobre guardar, los temas de interés en Memórica. Ajá. Los míos fueron principalmente de arquitectura. Sin embargo, al darle clic en intentar guardarlo, me abría una página de Lina. Entonces... ¿Te abría la página de Lina? Ajá, sí, o sea, no me dejaba guardarlos como tal en Memórica, sino que me pedía, me mandaba directo a INA. Y pues básicamente así prácticamente todos los temas de arquitectura que me interesaron. Es que ahí, como algunos recursos son interoperables con el INA, o sea, no necesariamente se instalaron en Memórica, sino que está el enlace ligado al INA, por eso los manda directo. Sí, pero para guardarlo como colección, no importa que estén en el INA. Ok. Jesus, te pido si verificas esto que está diciendo José Daniel, y en todo caso, si le escribes a él y le dices cómo es que debe de hacerlo así para que no le pase esto. Sí, lo checo. ¿Sí? Bueno, ahorita en esta clase no, porque vamos a dedicarla a John Kenneth Turner, pero igual el martes que entra me platican cómo les fue con esto de las colecciones de Memórica, y vemos pues en qué fecha me comparten también este trabajo que realizaron. José Daniel, Jesús va a verificar qué fue lo que te ocurrió, o sea, va a ser como un experimento para ver qué fue lo que te ocurrió y hacerte algunas recomendaciones, ¿sale? Sí, vale, muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces vámonos directo a John Kenneth Turner, ¿sale? Los 3 capítulos que revisamos, habíamos quedado que este día iban ustedes a ver ya con más detalle, obviamente, el texto, hacer los subrayados, y el próximo martes revisamos los cuadros de
clasificación. Una cosa que es importante en el caso de que ustedes quisieran hacer un ensayo acerca a partir de este comentario de textos del libro de John Kenneth Turner, es identificar pues el total de la obra, cómo está dividido, subdividido, o en qué temas aborda el texto, ¿no? Para empezar, bueno, ya todos pudieron apreciar, no sé si revisaron el índice, que el libro está dividido en 8 capítulos. De esos 8 capítulos, el primer tema que trata es el de los esclavos de Yucatán. Bueno, 8 capítulos y una nota introductoria. Entonces sería la nota introductoria, los 8 capítulos. Los 8 capítulos, cada capítulo tiene una temática. El primer bloque de capítulos trata acerca de la esclavitud en Yucatán. El segundo, el exterminio de los yaquis. El tercero se titula En la ruta del exilio. Luego él ve el tema de la esclavitud del Valle Nacional y el Valle de la Muerte, como le llaman. Luego analiza, reflexiona acerca de los peones del campo y los pobres de la ciudad. Termina, bueno, reflexionando acerca de los elementos represivos del régimen del porfiriato. Y, por supuesto, bueno, en esta anulación de los partidos de oposición, termina hablando de las 4 huelgas importantes que él identifica, ¿no? Esto, para empezar, bueno, es como el marco en el que ustedes se van a mover, el marco temático. En cada episodio, él obviamente dedica un tiempo y dedica su enfoque hacia ciertos aspectos. Hay que ver si la obra en general responde a ciertas preguntas generales o si el abordaje de este libro hay que tratarlo siempre por porciones. Para pensar en Turner, yo les decía la vez pasada, hay que imaginarlo en este contexto como un investigador, ¿no? Que está haciendo una investigación de campo. Entonces, dedica muchos meses a hacer esta investigación. En casi todas las reseñas o ensayos que ustedes van a encontrar de México Bárbaro, van a ver cómo ponen a Turner como un antes y un después a partir de que él conoce a Flores Magón. Hay que preguntarse si es tan así o si no más bien él está pensando en o sea, más bien esto lo trae ya desde antes, ¿no? Es un bagaje desde antes que él ya trae, y entonces, bueno, obviamente se refuerza con ese contacto que tiene con los Flores Magón, más no es que nada más al contacto de los Flores Magón él iniciara o se inclinara por estos intereses que lo llevan al contexto mexicano a buscar o a profundizar, ¿no? Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Cuéntenme, ¿cómo les fue con estos 3 capítulos? ¿Quién empieza? A ver, Diego, por favor. Pensé que Diego había levantado la mano. Alejandro, por favor. Buenos días, maestra. Con el libro de México Bárbaro, pues, bueno, el texto, así como usted está narrando, inicia porque Kenneth Turner te relata su contacto con mexicanos en las cárceles de Arizona, que pues me imagino eran los del Partido Liberal Mexicano, porque ya se estaba desarrollando lo que era la guerra de guerrillas en frontera. Entonces, me imagino que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Su afinidad hacia estas personas se da porque él trabaja para el American Magazine, si no me equivoco, el periódico. Ajá. Que es de ideología liberal también. Uh-huh. Y ahí al encontrarse con, pues en ese entonces los magonistas, en vez de ser considerados anarcos, se consideraban liberales, que creo es uno de sus errores políticos, pero pues bueno, ajá. Entonces me imagino que esa es la razón por la que se hicieron, Kenneth Turner se hizo afín a ellos, porque consideraba que en ese momento, en ese punto, compartían ideales un poco similares y pues al final del día le servía a su partido. Exacto. Ya empieza a relatar sus andanzas de andar por Yucatán y todo lo que se suscitaba ahí.
Ajá. todo lo que pasaba con el exilio de los yaquis y a su vez lo que pasaba con los indígenas mayas, la explotación que se hacía allá. Ese es en el primer capítulo. Ajá. Y ya en el segundo es donde te dice que realmente él aparece en Yucatán así como un salto en el tiempo, porque en un inicio lo que quería aprender era de los yaquis, de cómo llegaban, como que lo está relatando de una forma en que los tiempos no van como en teoría deberían de ir, que le dan unos saltos. Y también eso se me hace curioso porque tengo entendido por lo que investigué que inicialmente se publicó en la American Magazine, que es una revista de artículos. Entonces me imagino que los capítulos eran como la división en que los iba publicando, pero no entiendo por qué se me hace raro por qué no lo fue así en orden cronológico, sino que los iba cambiando, el 1, el 2, el 3, ya que no llevan el orden cronológico que se debería de llevar. Ajá. Me imagino que es por algo de expresión o algo así, pero pues sí es raro, sí se me hace un poco curioso el hecho de que hayan empezado las publicaciones así. Más aparte, creo que también estos artículos le dan un parte de su renombre a la American Magazine, porque me parece se empieza a publicar en el 1906, justo a la par de lo que Kenneth Turner empieza a hacer sus andanzas por acá en México. Ajá. Y ya esto es lo que estuve más o menos viendo del editorial y eso. Sí, perfecto. Sí. En parte esto de la American Magazine, si por ejemplo, Alejandro, tú tuvieras interés en dirigir hacia allá como tu enfoque o comprender esta parte de digamos, las motivaciones o la vocación de Kenneth Turner, habría que ver un poco más el contexto de la revista y conocerla un poco más, ¿no? Porque recuerdo, bueno, que al principio decíamos que él tuvo oportunidad de publicar algunas partes, pero en algún momento ya lo censuraron, ¿no? Entonces, esto habla también un poco de esta relación que él tiene, este vínculo que él tiene con ese periodismo. Entonces habría que ver qué ocurre, ¿no? Sería interesante conocer pues un poco la vida de este medio, pues. Muy bien, gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Estos aspectos que son intrigantes, anótenlos. O sea, anótenlos así sobre primer lugar, ¿no? Como en un primer lugar, en un primer plano. O sea, decir por qué no sigue una orden cronológico, porque al final, o sea, cuando nosotros intentemos contestar qué texto estamos leyendo, qué tipo de texto, o sea, qué género podríamos circunscribir a este texto, estos aspectos que nos parecen intrigantes van a ser justo los que posiblemente nos den la respuesta, ¿no? Entonces, también me parece interesante esto que mencionas. Viridiana, por favor. Sí, buenos días. A mí me pareció muy interesante. Yo creo que para lo que yo quiero seguir investigando es si Turner se refería como es que hace una diferencia entre, le sigue llamando a los indígenas de Estados Unidos indios y a los de México indígenas. Creo que a mí lo que eso me llamó mucho la atención, porque pues es como, no sé, o sea, no creo que la gente indígena de Estados Unidos sea como él decía, toda salvaje y así. Y obviamente, o sea, creo que ahora sabemos que es porque, pues, igual como los trataban allá, ¿no? Y creo que bueno, ayer igual estaba hablando a Elena sobre cómo los esclavos negros están como en mejor condiciones que los de aquí, como si fueran como ganar de quién está mejor dentro de la esclavitud, creo yo. Creo que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Como siempre pone el ejemplo, ¿no? O cómo están en Siberia y pone que aquí en México es mucho peor. Y obviamente durante toda la narración que hace de todos los esclavos, ¿no? Y cómo dicen que mueren antes de lo que nacen y todo ese tipo de cosas. Y creo que eso es muy impresionante, ¿no? Porque creo que todos sabemos que sí, en esa época era muy fea la vida, pero creo que leerlo como lo que escribe, que la gente le dijo, creo que es muy fuerte, ¿no? O sea, sí es fuerte porque la gente
explica todo eso, cómo las mujeres eran obligadas a casarse para que la gente que venía de China, que igual trabajaba ahí, no sé qué, creo que es algo muy, muy feo. Y cómo igual les ponen que sus dueños de antes lo siguieron, no querían que se lo llevaran, no les hicieron caso y todo. Y creo que lo que yo sentí más feo es que cómo ponen que se llevaban a otra gente indígena que no era yaqui, no les importaba. Y cómo, pues sí, cómo ponen, cómo los golpeaban y todo eso, creo que es algo muy fuerte. Claro. No, muy bien, Viridiana. Además, esto que estás comentando, o sea, como que podría abonar a encontrar la definición de esclavitud que tenemos en ese libro en particular, ¿no? Si uno piensa, bueno, uno de los argumentos para contradecir lo que contó Kenneth Turner y lo que contaban también en Regeneración los magonistas acerca de la esclavitud en México, decían, bueno, es que no hay esclavitud, o sea, porque hay un sistema que es legítimo o legal también incluso, que pues no saben, o sea, no tenía por qué hablan de esclavitud, ¿no? Y entonces aquí encontramos elementos fácticos, o sea, de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, del por qué se podía hablar de esclavitud, y entonces ahí encuentras como una definición de esclavitud para Turner, para poder entender no nada más estos episodios de Yucatán, que como tú bien dices, lo fuerte es que vienen de las voces, ¿no? De la gente que lo está viviendo, y bueno, sino más adelante. O sea, más adelante vienen incluso episodios más dramáticos, más terribles, pero que bueno, que están englobados bajo este gran concepto que él aplica de manera explícita, ¿no? En su texto. Ahí hay que tener esto en el horizonte, o sea, algunos de ustedes los comentaron, ¿no? Si efectivamente él tiene este referente de esclavitud, de la esclavitud en Estados Unidos, y por eso está hablando de esclavitud, o si efectivamente él está convencido de la esclavitud como un sistema de producción, así tal cual como lo está describiendo, en esta explotación también con situaciones de terror y de violencia extrema hacia las personas que están siendo pues las productoras, ¿no? Las productivas en esos contextos, encontrar una definición que se ajustara un poco así a la mirada de Turner de estos hechos que él está observando, pues, ¿no? Entonces no necesariamente es solo porque él trae una idea de esclavitud del contexto norteamericano, sino porque efectivamente, o sea, la esclavitud tal cual, si uno la piensa tal cual en la definición más básica, pues está teniendo ahí un foco de análisis muy, muy, muy explícito en ese contexto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Viridiana. Igual, al principio dijiste algo de lo indígena que no entendí muy bien porque se cortó un poquito tu audio o mi audio, pero dijiste algo de lo indígena, nada más si pudieras. Sí, ¿ya se escucha mejor? Es que ahorita no sé por qué mi internet se anda fallando. No te preocupes, igual también el mío es fatal, así que pudo haber sido el mío, pero no sé qué fue lo que dijiste y me interesa porque son estas palabras las que nos van a dar la línea, van a ver, o sea, que se mantienen presentes a lo largo de toda la lectura. Sí, es ¿no? que Sí, ya sacaste, ¿no? La parte de lo indígena. Sí, es que algo que me interesó y quiero seguir investigando, aunque no me aseguro que esté en inglés, es cómo se siguió refiriendo Turner a los indígenas pero de Estados Unidos, porque hace esa diferencia de que ellos son indios y la gente de acá de México se dice indígena. No sé, como que se me hace algo, pues sí, no, obviamente, aunque sea un poco más liberal Turner, no deja de tener las ideas de esa época y creo que eso tiene algo que ver. Y yo quiero seguir investigando. Y después del libro, o después de lo que vio, como cambió su percepción con los indígenas de allá, que pues también han sufrido mucho, ¿no? Okay, pues eso. Perfecto, ya te entendí ya. Ok, sí, pues sería súper interesante. O sea, interesante ver si él efectivamente dirigió hacia allá sus próximas investigaciones y esto, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí, lo que estamos viendo aquí entonces no es la actividad de un periodista per se, ¿no? Así en seco, sino de un periodista extraño, pues. Ahorita lo definimos. Leslie, por favor. Bueno, yo hice como una comparación
entre el texto que habíamos leído, bueno, en la entrevista de Creelman hacia Díaz, de cómo lo planteaban a él o cómo él se refería a Díaz como una persona muy, no sé cómo explicarlo, que era muy bueno en cierto punto, y de acuerdo al texto lo que escribió aquí Kenneth Turner sobre cómo era Díaz, es una diferencia pues muy grande respecto a cómo lo veía el pueblo o en realidad lo que él estaba haciendo hacia México, ¿no? Como que en la entrevista que hizo con Creelman, él se veía como un héroe o en cierto punto un poco víctima, porque decía que ya él se quería retirar de todo ese tema de la política y de ser presidente, pero aquí vemos que pues él realmente estaba ejerciendo pues de una mala manera su poder contra el pueblo de los yaquis y pues los indígenas. Así es, así es. Igual se trata de esto también, este ejercicio que hiciste, de ver, o sea, en la secuencia de las lecturas lo que vamos a encontrar es justo, pues, cómo explicarnos ese momento, ¿no? Y esto que dices es muy importante, o sea, desde donde se está hablando, desde la posición y desde quién está hablando, hay una intención muy clara de plantearse pues esos problemas, ¿no? Entonces, es muy interesante, sí, ciertamente, o sea, leer primero la entrevista a Díaz Creelman y ver este enfoque hacia la grandiosidad, que incluso lo conversamos, cómo destaca en las imágenes, ¿no? De la publicación en inglés, cómo se ve a Díaz así en grande, grandilocuente, ¿no? El gran Díaz, el gran porfiriato, el gran estadista, ¿no? Y omitiendo, por supuesto, esos episodios o minimizando la violencia ejercida en esos episodios de control social. Y por otro lado, aquí desde abajo, reconstruyendo precisamente esos episodios para dar otra imagen, no solo de Díaz, sino en sí del sistema, del porfiriato, ¿no? De este sistema que generó estos mecanismos perversos, que bueno, no sé, ahorita ustedes me platicarán más ya con el más detalle, de estos mecanismos perversos que permitan decir, bueno, no hubo esclavitud en el porfiriato porque había estos beneficios para los trabajadores que en sí los esclavizaban de por vida, ya que, o sea, estos sistemas, ¿no? Económicos que eran las tiendas de raya, etcétera, etcétera, y que Turner se da la tarea de describir ya con más precisión. Entonces, como si estuviéramos viendo, Leslie, como el blanco y el negro, ¿no? Y eso es en negativo y en positivo, es interesante. O sea, ahorita lo que vamos a hacer es movernos como en esos grises, de ese blanco y negro, movernos en esos grises y ver efectivamente qué es lo que nos termina de contar al final del libro Kenneth Turner para poder hacer pues este contraste, ¿no? Lo que sí es que lo que hiciste tú es en sí de inicio pues lo que hacemos los historiadores, o sea, tomamos dos fuentes contrastantes, ponemos los puntos de contraste y sobre ellos hablamos a partir de dos fuentes que nos plantean dos escenarios distintos de una misma problemática. Y eso es importante. O sea, hacemos lo que van a llamar ustedes, van a ver que todos los profesores utilizamos ese concepto que es la crítica de fuentes precisamente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Leslie. Jesús, por favor. Hola, buenos días, profesora. Hola, buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Déjeme prender mi cámara. Sí, listo. Eso, perfecto. Justamente eso de que comentaba la compañera Leslie, me pasó muy similar. Yo estaba haciendo el trabajo de la entrevista de Creelman y terminé de leer la versión larga y ya ve que termina con todo este relato de la vida de Porfirio y que lo pone con sus hazañas y todo esto. Entonces, yo venía bien inspirado, bien patriótico, bien 15 de septiembre, cuando de repente empiezo a leer México Bárbaro con todo esto que empieza a platicar de los magonistas primero de la cárcel, que te empiezan a narrar de que efectivamente hay esclavismo en México, pero no es el esclavismo común, es el esclavismo en la propiedad de la vida, no tanto de la persona. Y algo que otro compañero, por otro lado, recuerdo que dijo es que nos dormimos bien enojados porque pues obviamente empieza a hacer comparación y encima de todo son temas que aún hoy en día siguen siendo muy actuales, ¿no? Por ejemplo, ahorita con esto del Tren Maya, que
se están quitando tierras, a veces en buena fe, pero a veces no. Y a lo que quería llegar es que aún hoy en nuestro presente se siguen viviendo estos casos donde se segregan y se pasa por encima de nuestros pueblos originarios. Y sí, de hecho, yo traigo un coraje bien atorado justamente porque pasé de un mood bien patriótico, Porfirio Díaz, el héroe de mi vida, a maldita seas, Porfirio Díaz. Y bueno, mi comentario nomás va como en torno a eso, de cómo pasamos de una cosa como la entrevista de Skrillman, donde todo estaba muy elogiado hacia el progreso que se vivió, hacia la figura misma de Díaz, y luego pasamos con México Bárbaro, donde empezamos a enojarnos de a poquito y a fruncir el ceño de... ¡Ah! Y bueno, hasta aquí voy a dejar mi comentario, más adelante igual y comento un poquito más, Sí. y ya. Sí, perfecto. Ahorita igual comentamos más detalle, pero esto que dices es súper importante. O sea, te voy a decir dónde nos pone, creo, en el momento en el que uno dice, entonces, o sea, ¿somos o no somos importantes los historiadores? ¿No? Si somos los historiadores los que estamos revisando estas fuentes de origen, que estamos buscando o indagando en estas perspectivas, porque esos son los documentos que tenemos, las fuentes que tenemos para contar cómo fue lo que aún vemos como una historia viva en regiones, en pueblos originarios, en lugares, en nuestra cultura en general. ¿Cómo la contamos los historiadores? ¿Qué es lo que contamos? ¿Cómo armamos estas historias a partir de estas fuentes contrastantes, donde pasas, como dices, del mood patriótico por 15 de septiembre pues a enojarte y a pues frustrarte también de la vigencia de estas situaciones en ciertas regiones que a lo mejor no son nuestra cotidianidad y no lo vemos, pero que justo lo percibimos, o mientras más vamos avanzando en nuestra profesión de historiadores nos vamos comprometiendo más con la comprensión de la realidad mexicana del presente, ¿no? Y entonces, pues lo que vemos es precisamente que para eso estamos los historiadores, para traducir estas visiones de época en una narración, en contar la historia de manera que demos lugar que tengamos un espacio para reflexionar sobre estas realidades contrastantes que nos ponen las fuentes, ¿no? No necesariamente, como muchos creen, de decidir ya de antemano, bueno, me inclino por esta versión o por esta, ¿no? O sea, la parte crítica del historiador, la mirada crítica es la que le da sentido a analizar este tipo de fuentes, ¿no? Y entonces, justo lo que tú haces, que es reflexionar acerca del presente, es lo que nos pone sobre el ejercicio de historiar. O sea, yo sin duda soy una convencida de que es el presente el que nos pone los temas de interés a los historiadores. Es el presente en el que te dice hay que reflexionar sobre esto que no se está entendiendo del todo, ¿no? A veces los historiadores nos tardamos demasiado en encontrar explicaciones del presente, porque queremos encontrar obviamente hasta la última fuente que nos justifique, que nos explique, que nos dé sentido, que le dé contexto, que en ese entramado, que en ese hilado nos dé contexto, ¿no? Pero podríamos no tardarnos tanto para poder tener estas reflexiones al mismo tiempo que otros especialistas las están dando. O sea, pienso ahorita que comentaba lo del Tren Maya, ¿no? Están los antropólogos, están los sociólogos, están los politólogos, los periodistas, todos comentando, opinando, todos, bueno, ingenieros, todos desde distintas disciplinas comentando, y los historiadores vamos así muy lento, ¿no? Muy lento, acercándonos para poder dar nuestro propio enfoque, cuando en realidad, pues si tú lees El México Bárbaro y lees la entrevista a Díaz Skrillman, tienes algunos elementos ya para poder hablar de esa realidad que te está plantando el presente. Entonces, muchas gracias, Jesús. Ahorita igual abordamos algunos temas ya más detallados por capítulos, ¿sale? Daniel, por favor. Hola, Hola. buenos días, primero que nada. Y de esta primera parte yo rescato 5 puntos, así que me llamaron mucho la atención. Primero que nada, la guerra de periódicos, ¿no? Como en este uso de la política. Primero que nada, pues, Turner, que es patrocinado por el American Magazine, y es donde saca su primer reportaje. Pero lo que me parece curioso es cómo el Imparcial desmiente el artículo de Turner. Entonces, pues podemos remontarnos a la entrevista de Díaz Skrillman y tener como una nueva perspectiva de
qué es el imparcial. Y así también anoté también el periódico El Tiempo, que financia también un reportaje de Turner para estar en contra de Díaz. Entonces, en esta época, el periódico era sumamente importante y creo que nos podemos dar una idea de cómo es la política, pero depende del periódico que revisemos, ¿no? Okay. El segundo es que en el prefacio se habla sobre el objetivo del libro mismo y entonces pues habla sobre que es para informar a la comunidad estadounidense sobre los hechos que están pasando en México. Entonces, pues el escenario del libro pues ya viene siendo prácticamente Estados Unidos, ¿no? Ya va enfocado directamente para allá. Como tercer punto, los buenos hacendatarios, ¿no? Pues a mí me parece una pena que se hayan perdido, bueno, que no se les dé reconocimiento a los nombres de las personas que pues sí se preocupaban por sus trabajadores, que se mencionan en el capítulo 3, esos que van siguiendo a sus trabajadores que se los habían llevado, ¿no? Para trabajar en los campos, y ya pues anotar sus nombres. Y también algo muy importante es la Liga de la Defensa de los Revolucionarios de Estados Unidos, conformada pues, por Murray, por su esposa Ethel, por Turner, y no me acuerdo qué otros, pero pues sería interesante también ver qué publicaron ellos, porque según tengo entendido, su esposa publicó en The Murder, ¿no? En el periódico, reportajes, entonces podrían ser como otras perspectivas del mismo tema que se aborda en México Bárbaro. Entonces eso lo puse como para investigar también. Y por último, me clavé en la economía. Hay una parte importante que del capítulo 1 o 2, no noté bien, donde dice que deja a un trabajador libre, le da su libertad por pagarle $1,000 y el trabajador lo logra pagar en 8 años. Entonces, pues se da una perspectiva de cuánto es lo que ganaba el trabajador. Y ya pues estuve haciendo cuentas y ganaba $125 por año, 10.41 pesos por mes y 33.6 centavos al día. Y entonces me lancé al periódico que nos dio y lo estuve comparando con los productos que allí se promocionaban, ¿no? Y pues, a mi parecer, pues, era una vida muy digna, porque, por ejemplo, un jabón Apolo de ese entonces costaba 50 centavos. En 2 días ya te comprabas esto. Y, por ejemplo, 20 metros de techado estaba a $1 el más barato. Entonces, pues, como un pomo estaba a $1, un reloj plano estaba a 7.50 y varias cosas. Y, por ejemplo, el periódico El Imparcial costaba 2 centavos. Entonces, pues, te puedes dar el contexto de que estas personas, bueno, no dignas, sino más o menos sobrellevadera, ¿no? O sea no eran esclavos, estaban por encima de los esclavos, pero no como las personas de la ciudad. Perdón. Entonces, pues te puedes dar una idea de estas personas que pues sí las trataban bien y que al final de cuentas pues están los esclavos y están los que no son esclavos, pero que también trabajan en haciendas. Entonces, pues eso fue como que lo que más me resaltó de esta primera lectura. Exacto, no hombre, Daniel, qué bárbaro. Ya organizaste, o sea, digamos como los ejes temáticos que te van a llevar a entender o sea, porque estos temas que tú registraste ahorita, esos son temas que son fundamentales en los siguientes capítulos, ¿no? Entonces encontraste así como unos muy buenos ejes de trabajo para ir clasificando tu información en estos distintos rubros. O sea, serían como unos rubros así muy interesantes lo que comentas. Para empezar, sí, obviamente el tema del periodismo sobre el que habría que profundizar sería muy interesante, a ver a dónde nos llevas tú con tus intereses y te centras en este interés, a ver qué nos vas poniendo aquí en el horizonte, ¿no? Lo que hiciste fue pues un registro así muy interesante de estos temas, microtemas, que luego explotan precisamente y construyen esta narración de manera muy explosiva. O sea, son los temas más importantes. Lo de los bonos hacendados, habría que revisarlo con detalle. Ahorita, si quieres, vamos un poquito más con calma en esto, ¿no? Porque hay una cierta ironía también al respecto. El tema de la economía, desde luego, o sea, qué bueno que hiciste este ejercicio. En algún momento se los dejo, que vean a cuánto equivale $1 en aquel momento, ¿no? Obviamente, nosotros siempre pues contamos con el referente que tenemos de nuestra vida cotidiana, pero no se acerca ni tantito. Y a lo mejor lo único que habría que reflexionar es el tema de la esclavitud, como lo mencionó hace rato Jesús, que decía
el esclavismo que es la propiedad de la vida, ¿no? O sea, cómo este sistema que hace que, bueno, te endeudes por 8 años y que tu vida dependa totalmente de eso, de pagar 8 años, pues esto, o sea, lo que le debes al hacendado, pues si no es eso en sí, o sea, si es esto, o sea, dejar tu vida ahí, o sea, si no se apropian de tu vida en ese sentido, habría que pensarlo, o sea, más si tenemos como algunos datos de cómo los peones terminaban pagando incluso con el trabajo de sus hijos o con la persona de sus familias, pues estos endeudamientos, ¿no? Pero bueno, me parece un muy buen ejercicio el que hiciste. A lo mejor mantengámonos sobre esto para que vayas tú construyendo justo tu argumento y tu perspectiva desde estos temas que en sí todos se engarzan, ¿no? Todos se engarzan porque, bueno, todo tiene que ver, o sea, en esta guerra de medios que comentas, por supuesto, o sea, están tratando de convencer, está tratando Turner de construir opinión pública, no deja de ser un periodista, aunque ahorita no lo vemos propiamente como un periodista per se, nada más haciendo un registro para describir en una crónica un hecho o un fenómeno, sino lo vemos también como en un más allá, ¿no? Un poco más allá, como más un especialista. No sé si a ustedes les quedó la impresión de Turner como una especie, un antropólogo o algo así, ¿no? Pero bueno, interesantísimo lo que dices de este contraste que sí yo no lo había hecho, no lo había escuchado tampoco cuando dices, bueno, tomo el periódico y veo ahí cuánto cuesta un producto y piensas, bueno, la vida digna. Habría que ver en el campo, habría que ver también en el contexto yucateco este mismo ejercicio que hiciste, pero en ese contexto yucateco. Muy probablemente, a lo mejor, bueno, ahí te lanzo una provocación, buscar algunos periódicos yucatecos de aquella época y publicados ahí en la península y ver si existe, si puedes hacer este mismo ejercicio, ¿no? Sería súper interesante, bueno, aunque de antemano se constata que bueno, que esto, la cantidad que tú dices que es aproximada, ¿no? De lo que gana un peón. En fin, o sea, interesante, la verdad, muchas gracias. Y creo que por ahí tienes un súper buen ya esquema de trabajo para que te va a llevar de aquí al final del libro, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Susana, por favor. Hola, sí, perdón. Voy a prender mi camarita. ¿Me escucho? Ajá. Hola, pues yo la verdad quedé muy impactada porque pues sí describía cosas muy crudas, ¿no? Mi idea, yo me quedé pensando por qué no sabíamos de esto antes, o sea, bueno, se sabía como en general, pero no tan a detalle todo lo que pasaba, ¿no? Entonces me fui a buscar el libro de historia de la primaria, de la SEP, y hay un párrafo justamente que habla sobre pues sí, sobre este contexto pre-revolución, y viene en el libro de 6º año de primaria, y solamente dice como, pues que sí había, perdón, es que estoy buscando y se me movió todo. Solo dice que pues había estas tiendas de enganche. Yo no lo supe. Ahí está. Solo dice que había estas tiendas de enganche y que los peones estaban mal pagados, tenían poca libertad, se veían obligados a gastar el poco dinero que ganaban en las tiendas de raya, que eran de los propios patrones y que vendían todo más caro. Al endeudarse en estas tiendas, los peones tenían que seguir trabajando para el mismo patrón, aunque los trataran mal. En algunas regiones, como la península de Yucatán y el Valle Nacional, Oaxaca, los peones eran peor por el trato que se les daba, prácticamente esclavos. O sea, sí dice como, pues prácticamente lo mismo que Kenneth Turner, obviamente para niños, pero no sé, como que se me hizo muy interesante que dice prácticamente esclavos cuando en el libro dice que sí eran esclavos, ¿no? O sea, textualmente dice que eran esclavos. Igual lo que menciona mi compañero Jesús, que los fugitivos, bueno, los encarcelados mexicanos en Los Ángeles,
dicen sí eran esclavos, y Kenneth Turner dice, tal vez te refieras a esclavo en el término materialista histórico de asalariados, ¿no? Y que le dicen, no, o sea, son literalmente esclavos. Y luego ya llega Kenneth Turner a México y dice, y los mismos personas que se dedican a transportarlos le dicen, sí, son esclavos. Entonces, como que textualmente, pues queda claro que sí sean esclavos. Y otra cosa es la diferencia que mencionó Viri de indios e indígenas, ¿no? Y creo que esa diferencia está en que sean nómadas o sedentarios, porque los yaquis pues eran sedentarios, igual que los mayas, y los propios nativos americanos eran nómadas, y creo que por eso hace esta distinción, que eso no significa, bueno, para mí no significa que no tengan civilización, solamente son nómadas, pero dentro de su organización, o sea, tienen su propia civilización, ¿no? Sus propios idiomas, sus propias religiones, símbolos y cosmovisión. Entonces creo que esa es como la diferencia que hace Kenneth Turner. Igual para esta época ya llevan los nativos americanos del otro lado de la frontera, ya están como 40 años en las reservas, o sea, llevan como 40 años en las reservas. Y pues creo que esto es que crea en Turner y que puedo como sustraer del texto, y creo que espero no haberme extendido mucho, pero pues otra cosa fue como cómo separaban a los yaquis de sus familias, ¿no? Eso fue muy impactante, y a mí me gustaría profundizar mi investigación en eso, en los yaquis, y pues cómo les cambian todo, ¿no? Desde la alimentación hasta el clima y todo como, pues, muy inhumanamente, ¿no? De que forzar a alguien a irse a un lugar como tan opuesto al suyo. Y una frase que subrayé en el libro fue lo de, a nosotros nos dan tortillas de maíz y nuestras tortillas son de trigo. Y eso fue como muy, no sé, como, o sea, sí, fue muy, muy feo para mí, me rompió el corazón como algo tan, pues, sencillo como unas tortillas puede como, pues sí, como traerte recuerdos y traerte como esa injusticia y traerte como, pues sí, como esa negación de por qué estamos aquí, y pues ya, eso es todo. Gracias. Claro. No, claro, dijiste varias cosas que también son súper importantes. Mira, en primer lugar, este cotejo que haces, qué interesante, o sea, de irte al libro de texto y ver efectivamente qué es lo que nos enseñan, ¿no? Por eso yo les decía cuando el primer día, ¿no? Todo lo que les han enseñado acerca de Porfiriato, acerca de Madero, olviden. O sea, aquí vamos a ver otro Porfiriato, otro Madero, a partir de ahora, ¿no? Porque si ustedes siguen interesados en estos temas, pues más adelante van a encontrar varios profesores que no solamente dan esos temas de manera monográfica, ¿no? Sino que además traen enfoques muy novedosos y actualizados con fuentes nuevas, etcétera, donde van justo constatando estos episodios que nos han contado de maneras generales, ¿no? Pero efectivamente, pues tú lo que dices es, no nos cuentan nada más que en una pincelada, nos hablan de las tiendas de enganche, y de este proceso que además fue pues un proceso súper perverso que no ha dejado de existir en cierta forma en el capitalismo, ¿no? O sea, ha sido como el gran mecanismo pues justo para apropiarse o adueñarse del trabajo de la gente, esto que nada simplificado, muy, muy, muy complejo de comprender esta temática de las tiendas de raya, que es en sí pues un mecanismo tan perverso y de tanta vigencia que todavía en algunas poblaciones incluso siguen aplicándose estos esquemas de trabajo, ¿no? Y es pues súper triste encontrar, por ejemplo, en las maquilas, ¿no? En el norte, o tú que estás por allá, sabrás, bueno, que es también una forma de pues esclavizar a la gente que trabaja en las maquiladoras. Este sistema sigue vigente, disfrazado o denominado de otras maneras, y si quieres, bueno, ahorita aquí simplificándolo muchísimo, pero sigue presente. Y sí, el tema de los yaquis, de este contraste que haces, justo es lo que nos pone sobre un Kenneth Turner que va más allá de una
un ejercicio periodístico simple. O sea, este personaje que está haciendo un registro más puntual de ambas, o sea, en el sentido cultural, en el sentido de la relación cultural de una sociedad con su entorno, y de cómo esta relación de la sociedad con su entorno te coloca sobre ciertas claves, tanto de identidad como tú comentas, ¿no? Nada más en el caso de la alimentación, como en sí en las formas de vida, ¿no? Y ver, a lo mejor tú nos dirás, ¿no? En unos años, igual no ahorita, si te interesa el tema de los yaquis y por ahí te llevas partes o algunas partes de tus investigaciones a lo largo de la carrera, si efectivamente los yaquis eran tan sedentarios como pensamos, o esto que fueron obligados, más bien como tú señales, como recuperas, ¿no? A migrar, pues a otros horizontes que nada tenían que ver con su cotidianidad originaria, ¿no? Y cómo también hay esta perversión en la extracción de una persona hacia otro contexto, ¿no? Para explotar su trabajo, pues, ¿no? En el caso de los migrantes, también lo digo así en contraste a grandes rasgos, encontramos más o menos este fenómeno, ¿no? Una persona que se ve obligada a migrar por cuestiones económicas, a quien le prometen o le comprometen una serie de facilidades o de bondades en un entorno laboral nuevo, y con lo que se encuentra finalmente es con estas perversiones de esos contratos, de esas conveniencias, pues, entre el explotador y el explotado, entre el productor y el que produce, y el trabajador, en fin, ¿no? Pero sí, ciertamente es también una forma de explorar este libro a partir de estos temas muy particulares, ¿no? Y realmente me interesó tanto que valdría la pena este ejercicio de verlo en los libros de texto, que valdría la pena igual incluso a lo mejor lo ponemos al final esto podría ser un trabajo, el trabajo final, ¿no? del semestre, ver cómo en los libros de texto se ha hablado de estos episodios que vamos a ver aquí, o sea, que estamos viendo ya con Díaz Krillman, y vamos a ver hasta los inicios hasta la muerte de Madero, ¿no? Valdría la pena ver cómo esto, o sea, si nada más en una pincelada, en un parrafito, hay medio mencionado, y si se mantiene por eso mismo esta imagen o el imaginario del porfiriato como un régimen más que complejo, como un régimen que sí, el orden y el progreso y el desarrollo, etcétera, y si allá han enfilado precisamente los que han escrito o han estado detrás de la escritura de los libros de texto sus balas, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. Suena interesante también o sea, así como en el caso, como ahorita que hablábamos de los temas, ¿no? Que había encontrado tu compañero para definir este esquema de trabajo, de abordaje para el libro, igual tú también encontraste, y también Viridiana, en el caso de lo indio, lo indígena, si te vas buscando precisamente estos ejes de análisis o de reflexiones y de investigación de Turner, entonces por ahí tienes un buen camino, un buen lugar, un buen camino de dónde ir pescando las claves que él va poniendo en el camino. ¿Sale? Julieta, por favor. Buenos días. Pues a mí me recordó mucho al periodismo actual que hacen en Estados Unidos, sobre todo cuando reportan cosas de otros países, como que sí son muy oportunistas, mañosos en la manera de presentar la noticia, como que de una manera muy específica. Y, por ejemplo, a mí, Kenneth Turner, sí se me hace real lo que dice, la verdad, no lo dudaría, ni me sorprendería que hubiera pasado, pero la manera en la que lo dice, como que a veces quiere parecer muy empático, cuando dice, ay, el mayordomo, yo tenía unas ganas de decirle que se sentara a la mesa, y pienso que, o cuando hace las comparaciones que dicen mucho, la verdad, cuando dicen, no, pues a los negros no los trataban tan mal, eso que también, eso está súper fuera de lugar, pero, pues, creo que como que se expone mucho él mismo diciendo eso. Y también, igual que con ese tipo de periodismo gringo, se me hace muy importante lo que omite de la noticia, que no sé qué sea, pero como que deja algo de fuera, siento que sí está manipulada de alguna manera. Y después estuve investigando, como en las revistas que trabajaba, y The American Magazine era pues justo así, periodismo de investigación, y se les llama muckrackers a los investigadores que hacen eso, y como que quieren
exponer o denunciar injusticias sociales, y pues sí, eso es súper popular ahorita todavía. A lo mejor es como un antecedente de, y que pues parte del cometido es causar escándalo un poco. Y pues ya más o menos eso, que sí creo que tiene mucho que ver con la manera de reportar noticias ahorita en Estados Unidos y que también es pues muy manipulativa. Claro, Julieta. No, bueno, si ese tema del periodismo, nos vamos a ir deteniendo también un poquito más en ello para que vayamos viendo como el relato construido ya a nivel periodístico de parte de Turner, ¿no? Hay una parte que tú dijiste ahorita, ¿no? Si tiene una cierta intención sensacionalista, o sea, si él tendría una cierta posición como de provocar una emoción, un cierto enfoque más, ¿cómo se dice? Eso, sensacional, o sea, como funciona el periodismo sensacionalista, ¿no? Que te pone sobre el horizonte ciertas noticias de cierta manera, con ciertos matices, para provocar estas emociones que ahorita incluso algunos de ustedes han comentado, como enojo, frustración, en fin, ¿no? Pero sin duda, bueno, en estos primeros capítulos, como también mencionas, habría que ver ese contexto del periodismo estadounidense que mencionas, del contexto del periodismo de investigación. Hasta este momento, a fines del 19, no era muy afín el periodismo de investigación más que para construir ciertos relatos más extensos, ¿no? Por eso hay que ir a las revistas y no a los periódicos. Pero en sí no era un ejercicio periodístico, sino hasta que empiezan estos periodistas que hemos estado revisando aquí, o estos grupos de periodísticos, estos grupos editoriales, a funcionar más en este sentido. La idea es ir al lugar a constatar. O sea, tú vas al lugar a investigar, a constatar que la noticia es real, porque eso te da, así como la fotografía, te da un sentido de veracidad más potente que el hecho en sí de estar contando la noticia a través de lo que le contaron y le dijeron, ¿no? Entonces, esta posición del periodista que busca la verdad a través de posicionarse efectivamente, físicamente, en el lugar, en el espacio, ya sea como sea que indague o como sea que verifique esa información que quiere constatar, esto ya es un hecho que pone una diferencia muy notoria entre el periodismo anterior y este periodismo. Aparte, bueno, de obviamente todo, esto lo vamos a ver si quieren en una clase en particular, hablamos del periodismo de aquellos años, cómo era, cómo funcionaba y cómo van introduciendo un montón de novedades técnicas que también hacen posible que el periodismo se apoye en lo técnico, en lo gráfico sobre todo, no nada más en la fotografía, sino en los grabados, en los dibujos, para dar un énfasis más notorio hacia la veracidad, ¿no? Entonces, esto que tú dices es muy interesante. Hay una vigencia, ciertamente, aunque hay etapas, obviamente, fotoperiodismo, que ya le llaman fotoperiodismo a partir de los años 20, hay o periodismo gráfico a partir de finales del 19, hay una diferencia entre las épocas, ¿no? Yo no sé si necesariamente podríamos ahorita contrastarlo con el periodismo de actualidad, pero sin duda a lo mejor en el periodismo siempre hay una intención, como hay una intención de convencer y de construir opinión pública acerca de una temática, pues siempre hay este ejercicio, ¿no?, hacia el público. O sea, siempre hay esta manipulación hacia el público de la información para dar justo énfasis a lo que se quiere poner en el horizonte público. En el caso del libro ya constituido, o sea, en este caso, por ejemplo, si tomamos al libro de Kenneth Turner como un libro y no como una noticia periodística, aunque sabemos, bueno, que algunos de los fragmentos se publicaron en el periódico, si lo tomamos como libro, ¿cómo vemos a Kenneth Turner? ¿No? Hacia allá es hacia donde te llevaría yo un poco en este ejercicio de periodista. O sea, si tomas el libro completo, ¿cómo verías tú a Kenneth Turner? No para que me contestes ahorita, te lo digo por este interés que te generó investigar más hacia ese punto, ¿no? Hacia los periodistas, el periódico, la manipulación periodística de la información, cómo era. Entonces vamos platicando un poquito más adelante de estos temas que para mí, bueno, ya lo habían comentado también tu compañeros anteriormente,
del tema del periodismo me parece, o dos de tus compañeros, el tema del periodismo me parece que es uno de los principales temas que hay que comprender para poder avanzar o profundizar en la personalidad de Kenneth Turner como alguien que nos quería contar la verdad y por eso fue al lugar a contarnos la verdad, a constatar que lo que se decía de la esclavitud era verdad, ¿no? Entonces, pero gracias, Julieta. Igual, Carol, te doy la palabra. Sí, bueno, a mí me pareció pero muy interesante la comparación que hace, por ejemplo, con el exilio en Siberia y los esclavos de Estados Unidos. Se nota que sí trata de justificarse y decir, bueno, es que no éramos tan malos como se parecen ser pintados. Al igual que justamente en la última frase del tercer capítulo, dice que, por ejemplo, el Valle Nacional era un lugar peor que Yucatán, ¿no? Entonces te da un contexto de que ni siquiera dentro de la misma república se podría decir que era igual la esclavitud. Me parece también muy interesante el tema de la esclavitud en general, cómo se da en diferentes contextos y a lo largo de la historia. Ha sido un tema muy constante todo esto. Me relaciona mucho el libro con también propaganda, de cierto modo, ya que trata de exponer ciertas cosas que tal vez van en contra de ciertos valores de ciertas partes de la sociedad. A mí siempre me ha gustado el tema de la propaganda, por ejemplo. Otro tema que me gusta ver es, por ejemplo, la esclavitud de los chinos, entre paréntesis coreanos, que hay y cómo los obligaban a casarse con mujeres indígenas. Esto me parece pero muy interesante, ya que rompe el espíritu de la gente. Al momento de cambiar los grupos y rolar, por ejemplo, los niños, como decían, que los iban cambiando, rompen el espíritu, al igual que la tortura física y emocional. Juega un papel muy importante para hacer que no se rebelen. El contacto aislado que tienen las comunidades, entre otras, impide la comunicación y que se organicen, por así decirlo. Me parece también muy interesante cómo cuando trataban de escapar, de todos modos ya sabían que los iban a torturar, los iban a agarrar y que todo el sistema estaba en su contra. No solo las plantaciones tenían este sistema, sino que las policías. Solo faltaba con mostrar la imagen del fugitivo para que la policía los ayudara y regresara al esclavo. Me parece también muy interesante cómo hacen énfasis de que no es esclavitud porque es anticonstitucional. Sin embargo, el autor también demuestra que la práctica que practican sigue siendo anticonstitucional. Otro punto que me gustaría rescatar es, por ejemplo, la tortura. Cuando torturaron a un yaqui, lo nombran, pero se me olvidó el nombre, de que inició siendo muy guerrero y todo, pero ya después ya simplemente dejó de luchar y se rindió. Esto te da un contexto muy, pues te dice mucho, en otras palabras, de cómo la tortura física y psicológica tienen causas sobre los individuos y sobre grupos de personas. También, otra cosa que también me gustaría rescatar es que también no solo agarraban a yaquis, sino que a otros pueblos indígenas como a los pimas y los opatas los clasificaban como yaquis para poderlos arrestar y tener más fuerza de trabajo. Eso es prácticamente cómo funcionan los campos de concentración. No se hace un juicio, no tiene nada de esto y simplemente es un arresto injustificado y deportación injustificada, ¿no? También hay varios crímenes de guerra que se pueden notar a lo largo del libro por los militares. Y hablando de este tema, se ve que la participación no es únicamente del gobierno, sino que participan muchas personas como militares, participan empresarios, participa la policía, participan hasta los mismos indígenas. Entonces es un mecanismo muy complejo que te dice muchas cosas sobre los sistemas, sobre todo los sistemas de esclavitud. No, bueno, o sea, ahorita hiciste así una clasificación, o sea, yo te voy a pedir, Carol, que todo esto que dijiste ahorita lo pongas como si fueras a hacer una clasificación, ¿no? De las características por las cuales sí, o sea, ya se esclavitud, este sistema de explotación tan perverso que se gestó en aquellos años, o sea, esto que involucró a tantos sectores tanto del nivel gobierno como social, como de la sociedad, y bueno, que iban generando estos paradigmas, ¿no? Por los cuales, bueno, sí se podía hablar precisamente de la esclavitud, ¿no? O sea, está el tema de la tortura, el tema de cuando se escapa un esclavo, ¿no? Cuando se escapa un peón y la policía lo persigue, lo detiene, lo devuelve
a la hacienda, y en la hacienda, bueno, la justificación es que este peón le debe, y bueno, no se puede escapar así porque le debe y entonces no es libre, ¿no? Y entonces esa falta de libertad, ¿qué es? ¿Es esclavitud o no? O sea, al final está la pregunta, o sea, ¿podemos o no podemos hablar de la esclavitud? ¿O solamente se puede hablar de esclavitud si uno lo coloca en términos legaloides, ¿no? O de legislación, ¿no? Entonces hablemos de lo que, o sea, a mí lo que me parece que Kenneth Turner estaba diciendo, hablemos de lo que es, como es, ¿no? Aunque como bien comentan, o sea, como persona de su tiempo, también está tratando de encontrar los referentes para poder mencionar precisamente de definir, encontrar una buena definición de esclavitud que pueda atomizar todos estos aspectos que él fue a constatar y que de alguna manera él puede decir en algún momento, ya no me lo contaron, o por lo menos no me lo contaron en la comodidad de mi oficina en Estados Unidos, sino quienes me lo contaron es gente o que está participando de estos sistemas, de este sistema de explotación económico perverso, o me lo contó la gente que ha sobrevivido, pues de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante, o sea, esto es lo que pone precisamente este libro en un horizonte de fuente primaria, en un horizonte que lo saca de un contexto muy particular y tal vez de su falta de vigencia, y por eso estamos hablando de un libro que es canónico, de una fuente que es indispensable para entender esos momentos y, por supuesto, si uno nuevamente se posiciona en el presente, encontrar como muchos de esos elementos que se describen en esta fuente también nos explican nuestro presente como mexicanos, ¿no? Entonces, todo esto que dijiste ahorita me pareció sumamente interesante. Por supuesto que hay una propaganda, si tú quieres, detrás de esto. Hay que encontrar entonces qué es lo que está haciendo, de qué se está haciendo propaganda, qué es lo que se quiere vender como idea, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, ¿por qué hablar de una propaganda aquí? Para mí también uno de los temas más interesantes que me ha interesado a lo largo de mi carrera es el tema de la propaganda, ¿no? O sea, de las herramientas de las que se vale la propaganda, cómo el periódico puede ser visto como una herramienta propagandística per se. Entonces, bueno, esto me gustaría mucho como que lo pusieras como en la clave final, como en un punto final para reflexionar al final de todo el análisis que vamos a hacer del libro, de todas las clasificaciones que va a haber, de todos los comentarios que vamos a hacer aquí, al final contestar por qué, en cierta forma, también el libro de Kenneth Turner es una propaganda, ¿no? Gracias, Carol. Elena, por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues yo quería decir que me pareció muy interesante cómo Turner habla sobre, pues en la mañana, la verdad no dice nada, pero la resistencia y la rebeldía yaqui, aunque obviamente que lo hace desde un punto bastante inconsciente para explicar el proceso, pero me pareció muy interesante cómo esta resistencia desde no casarse con el chino, no querer casarse con, hasta cosas como justo una parte que me pareció muy interesante fue donde habla de que un coronel le dice que pues se suicidaron los yaquis, ¿no? Y él como que lo toma como pues como que no era cierto, ¿no? Que los mataban, aunque a mí me parece lógico que pudieras, pues si lo tomamos como esclavitud, pues justo contra la propiedad del amo, ¿no? Y también hay esta similitud justo con la esclavitud en el Caribe, por ejemplo, también en la parte que decía Carlos, habla justo cazadores de esclavos. Así es, Elena. Oye, perdóname, pero hubo un par de momentitos en los que se cortó el audio, entonces no alcancé a escuchar la última parte que decías de lo de la esclavitud en el Caribe.
¿no? Si Así que, bueno, no nada más en el Caribe, sino en toda la esclavitud, justo hay estos cimarrones o esclavos que se escapan, pues también había gente especial que los buscaba. Entonces justo hay esta similitud entre los policías que buscan a los indígenas que se escapan de las plantaciones y justo estos policías también, vamos a decirlo así, que buscaban a los esclavos cuando se escapaban. Así es, sí, efectivamente, Elena. O sea, hay varias partes donde podemos, si vemos los lugares donde la esclavitud, incluso en México, ¿no? Donde la esclavitud fue patente previo obviamente en el hasta el siglo XVIII. Ustedes saben que quien abole la esclavitud es Miguel Hidalgo, ¿no? Por el principio, pues, ¿no? Habría que ver qué es lo que nos hace pensar en la esclavitud. O sea, ¿por qué definir como tú lo haces, como lo han hecho algunos de tus compañeros? ¿En dónde están las claves? ¿Por qué definir como esclavitud esto que están viendo, esto que están analizando, sobre lo que están reflexionando en el entorno maya? En principio y después, bueno, obviamente vamos a ver con más detalle también el tema de los yaquis, pero ¿qué es? O esto del Valle Nacional, que dicen, bueno, aquí está la esclavitud en Yucatán, que era lo que les pasaba a los yaquis, pero no en lo que ocurría, por eso el Valle de la Muerte, ¿no? En el Valle Nacional. Habría que ver cuáles son estos puntos de contraste, ¿no? Estos imaginarios donde anclamos o donde se ancla este autor para definir como esclavitud esto que está viendo, ¿no? Incluso aquí también nos pone Fernando Osorio, no te había leído, pero estoy leyendo que pusiste esto de, revisando la versión en inglés, Kenneth Turner usa la palabra Indians para referirse a los mayas en el capítulo 1. Aún no he revisado todo el texto en inglés, pero recordé esta parte. The Mayas are Indians, and yet they are not Indians, que en el español sería como los mayas son indígenas, aunque no son indios, en el sentido norteamericano común de esta palabra. No habría que ver en esas traducciones también todo lo que nos vamos perdiendo, que va cambiando. Pero bueno, pensando un poco en esto que dices, Elena, y de la esclavitud en el Caribe, igual que de esta esclavitud en el contexto de los Estados Unidos, de ese momento en particular, ¿cuáles son los referentes que tiene Turner, ¿no? ¿Qué reflexiones hace en el texto que aluden precisamente a estos referentes, ¿no? A ver, aquí dice Julieta, el Caribe es donde más se comerciaba con esclavos chinos también. Sí, bueno, si quieren, igual ahora que retomemos el tema del periodismo primero, bueno, luego vamos a revisar este tema de la esclavitud cuando hayamos terminado de leer y vemos justo cuáles son estas claves, ¿no? Estas claves que nos van a dejar ver qué estaba entendiendo por esclavitud primero Kenneth Turner, cuáles son los elementos que inducen su mirada para llevar hacia ese horizonte de comprensión estos hechos que él quería constatar y para lo cual vino a México. Y precisamente, bueno, ¿de qué comunidades, qué sociedad estamos hablando, ¿no? ¿A quién se esclaviza en el porfiriato? Ustedes saben que ahora, con el motivo del tema de la reconciliación con la comunidad china en México por las atrocidades cometidas en distintos momentos de la historia de México contra los chinos, pues han surgido muchas narrativas acerca de cómo era el trato precisamente xenofóbico hacia la comunidad china. La semana pasada tuvimos un encuentro de memórica muy largo de 3 días con miembros de la comunidad china en México y estudiosos de la comunidad china en todos lados. Y bueno, ha sido muy interesante ver precisamente estas reconstrucciones, ¿no? Los pocos elementos que todavía tenemos como historiadores, por no haber encontrado hay tantas fuentes, tantos relatos, tantas fuentes por descubrir acerca de esta temática, que es un tema todavía en busca de historiadores, ¿no? Aparte, obviamente, de ver también el tema de la esclavitud en el contexto maya, y en cuanto a los yaquis, este trato, pues tan xenofóbico también que recibieron y brutal. Vámonos con un poquito más de calma, igual en el caso de Kenneth Turner. Les decía que igual vamos a irnos desglosando el libro, pero aquí ustedes han planteado los temas más importantes, ¿no? Los temas más relevantes que vamos a encontrar a lo largo de toda la lectura,
y bueno, los captamos al final así, los engarzamos al final para tener justo la posibilidad de contestar la pregunta de por qué y para qué escribió este libro Kenneth Turner. ¿Por qué lo hizo libro al final? ¿Por qué no lo dejó así como en fascículos o capítulos para retomar en los periódicos? ¿Sale? Gael, por favor. Gracias, buenos días. Yo más que nada tengo una duda. A ver si me podía volver a explicar esta cuestión de tanto de la tabla que vamos a hacer o del subrayado de los personajes, escenarios y acciones. Claro. También pasó que la clase pasada se me fue la luz y me perdí como media hora de la clase de las 8 y casi una hora con usted. También vio que dio un poquito a la clase. Entonces ya me metí como 11:15 y ya dijo, ya nos vamos. Y yo como de, no más, espérense, porque le quería preguntar. Claro. Entonces sí, no me quedó claro, más que nada a la hora de ya leer y de empezar a subrayar. Claro. Más que nada en la parte de las acciones, sí, como que me perdí qué acciones tenemos que subrayar, como de Turner o de los, no sé, de lo de que le pasó a los mayas o a los yaquis. Los personajes tenía notado que el primero que teníamos que ver era Kenneth Turner, ¿no? Pero ya me perdí como los más importantes, como no sé, los dueños de los aniquenes o personajes así como en sí, como cómo describe a los yaquis, por ejemplo. Los escenarios, más o menos ahí sí me quedó claro, pero a ver si me podía volver a explicar todo esto, por favor. Claro que sí, Gael. Oye, te comento que no es que termine, no es que dé poca clase, sino que yo les dije desde el primer día que la clase empieza puntualísima a las 10 y nos terminamos a las 11:30 por recomendaciones de la coordinación de no agotarnos, por el que el entorno virtual puede ser, ahorita no lo notamos tal vez porque estamos empezando el semestre, pero van a ver a medida que avanza el semestre es agotador. Entonces yo empiezo mi clase puntualísima a las 10 y la termino a las 11:30. De lo cuadro de acciones, sí. O sea, si sujetos te quedó, personajes te quedó más o menos, bueno, acción, me estás diciendo que escenarios lo tienes claro, ¿no? De personajes, bueno, pones hasta arriba a Kenneth Turner, porque en realidad él va a ser el personaje que esté presente a lo largo de toda la lectura, pero puedes ir ahí anotando desde nombres propios hasta nombres generales. Por ejemplo, puedes anotar el personaje librado, el abogado que lleva a Kenneth Turner, o sea, que le hace posible que Kenneth Turner entre a las haciendas o penetre lo más posible, lo más que puede la selva para conocer de vista lo que está ocurriendo en esas haciendas enequeneras, desde ese nombre particular del abogado hasta el nombre de los reyes del Enequén, ¿no? Y si en algún momento menciona Kenneth Turner los nombres propios, o sea, los nombres de las personas, ponerlos también. Pero personaje también puede ser un personaje colectivo, como la policía rural, ¿no? O los hacendados, o no sé, en fin. O sea, hay varios como personajes que son también sujetos colectivos. Y por otro lado, las acciones pueden ser acciones muy particulares, como este tema de la persecución del esclavo, del peón fugitivo, ¿no? Peón también es un sujeto, si quieres, colectivo, porque no tiene un nombre particular, pero es el sujeto colectivo al que hay que identificar también, ¿no? O esclavo, bueno, en fin, todas estas menciones, el pueblo yaqui, los mayas, ¿no? Son sujetos colectivos. En el caso de las acciones son esto, o sea, la persecución, la implementación del sistema de las tiendas de raya, palabras que aludan a acciones, ¿no? ¿Qué puede hacer esto? La explotación, la tortura, la vida cotidiana también tiene ciertas acciones que quedan registradas bajo la pluma de Kenneth Turner. O sea, él lo que hace es un registro tan puntual que te da ahí como mucho material para poder hablar también de acciones, ¿no? Desde cómo era la vida cotidiana hasta efectivamente cómo era, pues, estas situaciones ya más desgraciadas de ciertos momentos en específico. ¿Sí, Gael? No sé si te queda claro. Yo les decía que yo lo pongo en forma de tabla, o sea, divido, haz de cuenta, pongo 3 columnas, sujetos, escenarios y acciones, para ver, bueno, de qué manera va creciendo esas columnas hacia abajo, pero tú puedes acomodar esa información como a ti mejor te acomode. A lo mejor a ti te acomoda no ponerlo como una tabla, sino como un cuadro,
y bueno, ahí organizas tu información también de manera que para ti pueda ser después de que cuando termines la lectura, tengas toda esta información a la mano para saber efectivamente qué no tenías. Por ejemplo, yo les decía que a veces leemos, si lees estos 3 primeros capítulos, ¿cuántos de los nombres de los cuales alude o a los cuales se refiere Kenneth Turner conoces o no conoces? ¿Cuántas de las opciones has oído hablar o no has oído hablar? ¿Cuántos de los lugares, de los escenarios conoces o no conoces? Porque eso es lo que nos tendría que llevar a otras lecturas, a un diccionario para poder profundizar en la lectura, Sigael. Entonces, estas listas, de pronto lo que nos dicen es leí, comprendí en términos generales la lectura, pero en sí la información no le puedo sacar provecho porque no sé muy bien ni de quién está hablando, ni de qué lugares está hablando, ni estas acciones las conozco. Sí, Gael, ¿te quedó más o menos claro? Ok, sí, ya, perfecto. Más que nada digo porque me perdí, porque cuando estaba subrayando, dije, ¿acciones de quién? O sea, yo subrayé las acciones que hizo Kenneth Turner, o sea, cuando escribí así como de, no, pues viajé a Mérida, ¿no? O no, pues mi propósito de viajar aquí era ver la explotación de los yaquis, ¿no? Pero ya con esto, pues ya más claro. No, pero tú también estás bien, o sea, no es incorrecto que haya registrado eso, porque esas acciones de Turner son las que nos llevan a ver, o sea, son el relato del viaje que él hace. Entonces, está bien también que registres esas como acciones. Ah, ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Okay, gracias. Gael. No, ¿de qué, Gael? Pues para terminar, Edgar, por favor, te escuchamos. Ok, a mí me interesó mucho el hecho de que se haya fijado mucho en la comunidad yaqui, ¿no? Porque le dedica varios capítulos, tomando en cuenta, claro, que hay otras etnias que están inmersas en esto, como los mayas, pero más bien los mayas son como que, digamos que para poner bien en claro cuál es la situación en Yucatán, pero no hace una reflexión muy concreta sobre los mayas, como si lo hace con los yaqui. Entonces, desde ahí yo creo que fue muy importante, ¿no? Porque por cuál fue el trato del gobierno hacia esta comunidad de los yaquis, que prácticamente la margina hasta un punto notable. No, es una labor de persecución, o sea, viven completamente inmersos en un ambiente de muerte. Tienen que estar huyendo. El hecho también de que, bueno, esto es prácticamente una nueva organización, una nueva estructura de esclavitud ya propia de Porfirio Díaz, ¿no? Porque ponen que los yaquis no son una comunidad muy independiente. Me parece que les da como un aspecto como de el país yaqui, ¿no? Que son autónomos de lo que hubiese pasado en México durante la Reforma, aunque en ciertos momentos interceden, pero es algo más bien corto, no significan como una etnia muy popular, por así decirlo, sino más bien en su propio territorio. Entonces, esta parte de que, bueno, ya sí significaron bien durante el porfiriato los medios de producción en esta zona enequenera de Yucatán, y otra cosa que me pareció muy importante, interesante, fue la narración que utiliza Kenneth Turner cuando está haciendo todas estas reflexiones con respecto a la situación de los indígenas en la zona maya. Me parece, no recuerdo quién lo comentó, pero sobre esta narración que hace de cuando a un individuo lo azotan, ¿no? Por el hecho de no haber cumplido una cuota de lo que era destinado, ¿no? Es una narración que te parte el corazón, en cierto sentido, porque pues, no es tan detallada, pero es una narración, yo creo que cuida bien ese sentido y que bueno, está implícita, bueno, hasta ahora en los 3 capítulos está implícita completamente.
También esto se ve cuando narra el viaje que hacen, cuando se encuentran a los yaquis que están trasladando, y les platican cómo fue esta especie de peregrinación desde que los capturaron de las haciendas donde estaban. Y también pensaba sobre el contexto de periodismo que se hacía en aquel entonces, más allá del norteamericano, el mexicano, estaba muy subordinado hacia el gobierno, ¿no? Había muchos periódicos oficiales que eran financiados, ¿no? Me parece que la concesión del papel la tenía el gobierno. Entonces, si querías ser tú un disidente político, tenías que comprar, ¿no? Tenías que tener una gran capacidad de dinero, ¿no? O sea, salen algunos nombres, pero realmente la opinión disidente no era tan importante, ¿no? Había a lo mejor Belisario Domínguez, que no era tan importante en ese momento, aunque era alguien que criticaba a Díaz o los hermanos Flores Magón, pero eran brutalmente perseguidos. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que hay México Bárbaro es como una construcción muy interesante, muy sólida, tomando en cuenta que no había una labor de periodismo como la hace Kenneth Turner, que a mí me pareció en ciertos sentidos como también una labor un poquito antropológica, por así decirlo, en también esta narración que ya le estaba comentando, y pues solamente eso. Gracias. Dice Edgar, solamente eso. No, súper importante todo lo que comentaste. Acerca de los yaquis, vámonos con un poquito más calma, pero creo que tú diste en un punto importante. A lo largo del libro vamos a ver qué es lo que hace diferente, o sea, qué es lo que le da esta mirada de Turner a este análisis y por qué tendría como el toque de Turner esta definición particular de esclavitud en el caso de su libro, ¿no? Entonces, con los yaquis ahí tiene unas buenas huellas, buenos registros de por qué hablar de la diferencia de su definición a la definición, por ejemplo, que tenían los magonistas de la esclavitud, ¿no? Entonces, esto es muy importante no perderlo de vista, Edgar, para que vayas como construyendo hacia allá también la propia definición. Y el tema de la narración y del periodismo. Yo les decía en la clase pasada, efectivamente, o sea, estas escenas desgarradoras que describe Turner, que tienen como esta agudeza entre obviamente el gran escritor que fue y también pues el relato de una persona que está haciendo investigación, ¿no? Si nosotros vemos, a mí los 3 primeros capítulos me fascinan, o sea, son de lo que más me gusta del libro de Turner, porque él va describiendo con detalle lo que está viendo. Entonces habla de las casas, de los lugares, de los espacios, esto hasta llegar precisamente ya a llevarnos con esta tónica y con este matiz narrativo hacia unos escenarios ya desgarradores, ¿no? Efectivamente. Pero estas descripciones que él hace de los lugares, o sea, tan puntuales, tan agudas, a mí me dan la impresión de esta mirada del investigador, ¿no? Donde podemos colocar a Kenneth Turner en un lugar también sui generis dentro de la historia de los periodistas de ese momento. Este relato, por cómo lo construye, ¿no? Supongamos que todos los periodistas que puedan ir a investigar temas importantes al lugar para constatar los hechos y contar la verdad, podían tener esta misma orientación que tuvo Kenneth Turner. Pero Turner tuvo la agudeza de construir una narración descriptiva. Y esas descripciones son las que nos dan la sustancia, o sea, las que nos dejan ver al personaje. No sé si les parece, si quieren, de todos modos lo vamos platicando después, para que veamos justo cómo es que a partir de estas inflexiones narrativas vemos detrás la mirada de Turner. ¿De acuerdo? No, dijeron cantidad de cosas, yo tomé nota de un montón de cosas que comentaron, las vamos organizando a lo largo de la lectura. Les voy a subir en el Classroom los próximos capítulos que tienen que leer para la próxima clase, además de revisar los cuadros, ¿de acuerdo?
Pero cualquier duda que tengan, por favor, no duden en buscarme o en buscarnos a mí y a Jesús y vamos resolviéndolo para poder encontrar, de verdad, al final de esta lectura, ver con mucha profundidad los temas que ustedes ya sugirieron muy bien y que son precisamente los ejes que nos dirigen hacia el análisis y la profundidad de este tema, de este libro, ¿sale? Nos vemos entonces en el próximo martes. Recuerden que este jueves no tenemos clase porque es 16 de septiembre, ya es feriado. Entonces nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa estoy obviamente pues atenta, ¿no? Daniel, por favor. Una pregunta, entonces los cuadros de eso de sujeto, escenario y acción, ¿sí lo vamos a tener que entregar como tarea? No los tienen que entregar. Me gustaría verlos y desde luego los incito a que los hagan para que ustedes puedan profundizar en la materia y es una forma de organizar la información. En este caso no me los tienen que entregar. A lo mejor si veo que andamos flaqueando por algún lado, en las próximas lecturas les pediré los cuadros, pero por el momento no es necesario. ¿Sí, Daniel? ¿Y a todos? Pero bueno, los dejo porque, bueno, además me voy a otra reunión, pero cualquier cosa estoy súper pendiente de ustedes y de lo que necesiten, ¿sale? Nos vemos el martes que entra, chicos. Que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Comentarios, todo también. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos, Jesús. Bye, bye. Bye. Recording.